bendiga a todos y cada uno de ustedes que van a estar escuchando este video a través de esta red social. Y estamos una vez más aquí con el favor de Dios y la gracia y la misericordia de Dios para seguir compartiendo el tema que tiene que ver con el caso de la delincuencia organizada del gobierno de la Ciudad de México. Y el tema que vamos a abordar el día de hoy lleva por título Diablos criminales de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Andrés Manuel López Obrador y la administración de su gobierno. Ya que nosotros experimentamos una persecución encarnizada de parte de Andrés Manuel López Obrador y la administración de su gobierno, de la presidencia municipal de la Ciudad de México, y asimismo de el Consulado Mexicano de Kansas City y la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la matriz de todos los consulados de la Ciudad de México. La razón que nosotros experimentamos esta persecución fue por simple y sencillamente por dar testimonio del Evangelio de Jesús, por hablar de la esperanza bienaventurada que tenemos en Cristo, de su sacrificio, por hablar del arrebatamiento de la iglesia, denunciar falsos maestros, falsos profetas, el negocio de la fe, la corrupción de los ministerios, y por tocar los temas del Apocalipsis relacionado con el anticristo y el falso profeta, que van a llevar a cabo el poder y el control total de la religión del crimen organizado durante la gran tribulación después del arrebatamiento de la iglesia. Y cómo van a perseguir a Israel y a los cristianos con odio y con ferocidad, y van a matar a muchos de ellos porque Dios lo permitirá, porque les está dando el tiempo Dios a la humanidad en esta época de entregarse a Cristo, y la humanidad no quiere nada con Dios. Entonces, al nosotros tocar los temas de el dragón lleno de ira, lleno de odio, la persecución contra la iglesia, contra Israel, estábamos también tocando el tema que tiene que ver con los 4 primeros sellos de Apocalipsis capítulo 6, que tiene que ver con el sistema de gobierno del nuevo orden mundial durante la gran tribulación, y estábamos examinando la profecía, cómo hay un precumplimiento o señal de cómo serán las cosas de horribles, y estábamos comentando acerca de Rusia y la guerra en Ucrania. Entonces, en ese tiempo estábamos experimentando una persecución y difamación de parte de la iglesia en Lirio de los Valles, Pasadena, Texas, donde el líder criminal ha sido Alfredo Ruiz, y también la organización Rosa de Sharon en su totalidad de Houston, Texas. Entonces, a nosotros denunciar la corrupción del Lirio de los Valles, la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Ciudad de México y Andrés Manuel López Obrador y su Palacio de Gobierno de México se pusieron de acuerdo con Lirio de los Valles, Pasadena, Texas, con la Rosa de Sharon Inc. de Houston, Texas, con las Bautistas y Reformadas de Eagle Pass y McAllen, Texas, con la Iglesia Presbiteriana, Luterana, Metodista, con Lo Solo Jesús, con John MacArthur, Paul Washer, Armando Dulcín, Chuy Olivares, y las iglesias del crimen organizado de Estados Unidos, ya que esas iglesias hicieron un pacto de alianza con el diablo del crimen organizado del Vaticano, porque aceptaron la iglesia ecuménica criminal y el negocio de la fe y el comercio del evangelio. Entonces, se pusieron de acuerdo para que nos difamaran en los departamentos de policía, en los empleadores para que no tuviéramos trabajo, en los renteros para que no tuviéramos dónde vivir, y nos causaron problemas por todas partes para que nos miraran con malos ojos, para que nos encarcelaran, para que nos deportaran para México, y también nos difamaron con la delincuencia organizada para que el crimen organizado nos matara. Entonces ellos simple y sencillamente se molestaron porque denunciamos la corrupción del Lirio de los Valles, Pasadena, Texas y la Rosa de Sharon. Y resulta
que esa iglesia, esa organización católica, carismática, porque son pentecostales y católicos al mismo tiempo, porque aceptaron la religión del crimen organizado del Vaticano, G12, secretísimos encuentros, ecumenismo, traficantes de la fe y todo eso. Entonces ellos se pusieron de acuerdo con esas iglesias para causarnos problemas. Y al no ver que no pudieron detener nuestro ministerio, se organizó Secretaría de Relaciones Exteriores con el crimen organizado de la migración de los Estados Unidos de Norteamérica, que son la Iglesia Bautista y Reformada, con un acuerdo con Casa Betania, Tortilla King, el crimen organizado de Iglesia de Dios Pentecostal MI, donde el líder criminal es el famoso Ángel Enríquez, y tenía como pastor a Gerardo Munguía y Lisa Munguía, y Lirio de los Valles. Se pusieron de acuerdo para robarle el teléfono a mi esposa Patricia Ríos López y usar el teléfono en forma criminal, y también se pusieron de acuerdo para secuestrar a mi esposa Patricia Ríos López, Miguel Arroyo Ríos Jr., mi hijo, y traerse los secuestrados para México sin avisar y esconderlos sin razón y sin causa, porque ellos saben bien que nuestra familia no tiene nada que ver con la delincuencia organizada ni con el crimen organizado. Y la razón de que se enojó mucho Secretaría de Relaciones Exteriores es porque denunciamos la corrupción y la criminalidad de los latinos y de los ciudadanos americanos dentro de las iglesias. Y como predicador del Evangelio, nuestro deber es desmantelar herejías, la apostasía, la corrupción, porque son temas bíblicos, temas apocalípticos. Entonces tenemos que predicar la Biblia como es. Y como somos predicadores de sana doctrina y defensores de la fe, entonces nos agarran odio y mala voluntad porque piensan que no amamos a la gente, pero por amor a la gente, por amor a las almas, les enseñamos la verdad para que tengan una esperanza. Entonces, por esa razón nos agarraron mucho odio. ¿Por qué razón? Porque resulta que Secretaría de Relaciones Exteriores de la Ciudad de México y Andrés Manuel López Obrador y su Palacio de Gobierno, su Administración de Gobierno, son del crimen organizado en la Ciudad de México. Y cuando ellos son del crimen organizado, son demonios y satanistas y adoradores de Lucifer. Por tanto, no pueden amar a Jesús, no pueden amar a la gente de Cristo y buscan la manera de destruirnos a como dé lugar. Voy a leer uno de los versículos que tocábamos hablando de los temas apocalípticos. En Apocalipsis capítulo 12, verso 12, dice de la siguiente manera: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. En el verso 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, de acuerdo con estos dos versos de Apocalipsis capítulo 12, nos habla que en los últimos días el diablo, que es el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, su gobierno y su religión con el anticristo y la bestia falso profeta, es el diablo del crimen organizado y la religión del crimen organizado que se llena de odio contra la nación de Israel y los persigue encarnizadamente, y no solamente contra Israel, sino también contra todos los gentiles que aceptan a Jesucristo como su Señor y su Salvador, confían en su sacrificio y en su sangre. Se llenan de odio contra Israel y contra los cristianos de la tribulación y deciden perseguirlos y hacerles guerra y perseguirlos encarnizadamente para encarcelarlos y matarlos, porque en el tiempo de la tribulación habrá gran persecución y gran dolor y angustia para todo aquel que reconozca a Cristo, porque el diablo del crimen organizado, la peste anticristo, peste falso profeta, tendrán el control total del gobierno del mundo entero. Y serán perseguidores encarnizados de Israel y de los cristianos de la tribulación. Ahora, hablábamos de cómo todavía no ha venido el rapto de la iglesia y no ha ocurrido la venida de Jesús por su gente. Resulta que
hay una gran persecución dentro de las iglesias de Estados Unidos, en especial el señor Antonio Bolaños, que es un satanista del crimen organizado en una orden mundial, y Lirio de los Valles, Rosa de Sarón, John MacArthur, Paul Washer, Julio Olivares, Armando Dulcín, Asamblea de Dios, Iglesia Bautista Reformada, Presbiteriana, Luterana, Metodista y Solo Jesús, y la secta adventista y otras religiones, la gran mayoría se han entregado al diablo del crimen organizado del Vaticano, aceptando el ecumenismo, G12 y encuentrismo. Satanismo puro al rojo vivo. Entonces, al tocar estos temas nos damos cuenta cómo hay gran odio contra Jesús, contra la sana doctrina, contra la gente de Cristo, contra los que denuncian falsas doctrinas, falsos profetas, corrupción y apostasía, y le enseñan a la gente una esperanza verdadera en Cristo y el testimonio del Evangelio de Jesús, y a vivir bien y a no aceptar el crimen organizado. La razón que el Consulado de Secretaría de Relaciones Exteriores de la Ciudad de México contactó a Antonio Bolaños es porque Bolaños es un escatólogo respetable, dice mucha gente, pero resulta que es un satanista del crimen organizado del nuevo orden mundial en los Estados Unidos de Norteamérica. Y como no aman a la gente de Cristo verdadera, nos difamaron con el gobierno porque supuestamente, entre comillas, es un buen hombre. Entonces, con todas sus difamaciones, ni aún mirando los versículos y los temas que estábamos compartiendo de sana doctrina, aún con todo y eso, Antonio Bolaños y la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Ciudad de México decidieron difamarnos para que nos encarcelaran, para que nos matara la delincuencia y para que nos deportaran para México, porque simplemente no les gustaba que le decíamos a la gente que no se metieran al crimen organizado, que Jesús no tiene nada que ver con el crimen organizado y que nosotros no debemos de andar metiendo mala información contra ninguna persona en los renteros, en los empleadores, ni tampoco en las oficinas de gobierno, en ninguna parte, ni causar daño a nadie. Lo que es asunto de religión se arregla con religión, y lo que es asunto de criminalidad lo arregla el gobierno. Pero parece ser que los religiosos de esta época son puros delincuentes del crimen organizado del Vaticano, persiguen y odian a la gente que ama a Jesús y a la gente que ama la sana enseñanza. Se enojaron con nosotros en gran manera porque simple y sencillamente les decíamos que no aceptaran el crimen organizado, que Jesús no tiene nada que ver con el crimen organizado. De esta forma,